¿Qué tal, hermanos en Cristo y amigos, seguidores de María Visión? Reciban este cordial saludo del Padre Álvaro Gómez, de los Misioneros Siervos de los Pobres, que quiere compartir con ustedes pues algunas reflexiones sobre el Viernes Santo para ayudarnos a vivir pues uno de estos días centrales del Triduo Pascual de preparación a la Pascua. Un día marcado particularmente por la austeridad, también con las prácticas que la Iglesia nos recomienda, o más bien nos manda como norma, recogida también en el Código del Derecho Canónico, cuando habla de los días y prácticas de penitencia dentro de la Iglesia, entre los cánones 1249 a 1253, ahí en concreto nos dice en el 1251 que días de ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, para acompañar también de un modo, podemos decir, existencial, pero también dentro de nuestra propia austeridad de vida, con una oración en la que participa también nuestro ser entero, nuestro cuerpo, pues esta penitencia, este luto por la muerte de Cristo. Ya desde finalizar la liturgia del Jueves Santo, en el momento en que se traslada el Santísimo para la reserva y con sabida costumbre de tener reservado el Santísimo, la Eucaristía, en un altar lateral, como agradecimiento, acción de gracias por este don de la Eucaristía, la costumbre también de prolongar esta adoración no solamente en el rato de la noche del Jueves Santo, sino toda la noche. Ahí en ese mismo momento de finalizar la celebración del Jueves Santo se pide que también ya el altar se despoje de velas, de flores, de mantel, ya un poco como un paso previo a esa liturgia del Viernes Santo. Digo liturgia porque no se celebra la Eucaristía, es por eso que se pide que el Jueves Santo se consagren suficientes formas para poder luego comulgar el Viernes Santo, que podemos decir es una especial liturgia de la palabra. No hay consagración y podemos decir que ya desde el inicio de la celebración está marcada por esta austeridad. El sacerdote, llegado al altar, se postra, puede ser una postración total, puede ser de rodillas. Recordamos que el sacerdote pues es siempre referencia, ministro de Cristo, la persona misma de Cristo, alter Christus, ¿no? Otro Cristo. Y con esta postración, con sus vestiduras de rojo, como en la celebración de los mártires, porque estamos celebrando el mártir de los mártires, el rojo de la sangre, de la pasión, de la muerte, pues con esto quiere ya ser un signo de este despojamiento de Cristo, de esta kenosis que se produce a través de su pasión y muerte. Se omiten los ritos iniciales, el saludo, y se pasa directamente pues a la liturgia de la palabra. Esta liturgia de la palabra que toma pues precisamente esta centralidad del despojamiento de Cristo. La primera lectura nos presenta el cuarto cántico del siervo de Yahvé, de Isaías. Ya los días antecedentes han servido pues ya como una pequeña e inmediata preparación. Lunes, martes y miércoles santo se han ido leyendo como primeras lecturas los tres primeros cánticos del siervo de Isaías. Pero es el cuarto, este que leemos en la liturgia del Viernes Santo, el que más directamente nos prefigura, nos profetiza, nos expresa la pasión de Cristo. Ante estas lecturas, no solamente del Viernes Santo, sino pues todo en la liturgia, ¿no?, tenemos que sentirnos pues imbuidos, no una palabra que escuchamos externamente, sino protagonistas. Debemos pedir siempre al Espíritu Santo que esta palabra nos impregne, llegue hasta el fondo de nuestro corazón. Estas imágenes de Isaías nos enfocan directamente
a la pasión de Cristo. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Despreciado, no tenido en cuenta, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Vemos ahí prefigurada pues la piltrafa de hombre en que Cristo se convierte en su pasión, este Dios escondido, este Dios que pues hace relativamente poco meditábamos en el tiempo de Navidad, el Dios hecho hombre, hecho un niño indefenso, pero que en su amor loco por la humanidad, por ti, por mí, llega a este extremo, a esta humillación. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Fue por ti, por mí, como finalidad, pero también por la culpa, para expiar nuestros pecados. Si esto Cristo lo ha hecho por mí, ¿cuál tiene que ser mi respuesta? ¿Por qué me rebelo cuando a través de mi cruz particular me toca participar de estos padecimientos de Cristo? El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas fuimos curados. Estas sagradas llagas, esta sangre de Cristo nos sana las heridas de nuestros pecados. Tiene una función sanadora, revitalizadora. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. La lección de Jesús de la humildad, del silencio. Es un maestro. Jesús, el silencio de Jesús en la cruz es una lección académica, es elocuencia. El silencio siempre de Jesús es elocuencia. Meditábamos ayer, Jueves Santo, el silencio de la Eucaristía. Jesús nos enseña a través de su silencio, el silencio de la pasión, silencio que es también perdón, no se rebela, no busca venganza, no se queja. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Otro sentido de la cruz, expiación de los pecados, reparación del mal cometido. Él paga por mí, paga por nosotros, el inocente por los culpables. Mi siervo traerá a muchos la salvación, porque cargó sobre sí las culpas de ellos. Él cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Él carga su cruz, pero no es su cruz, es la mía, la que yo he cargado sobre Él, la que tú has cargado sobre Él con nuestras negligencias, con nuestras culpas, con nuestros pecados. Él murió por mí, como dice San Pablo, se entregó a la muerte por mí, no por la humanidad en general, por cada uno de nosotros. Tenemos que crecer en esta conciencia de que para Dios podemos decir que no existe la humanidad, como una madre de familia que tuviera muchos hijos. No tiene muchos hijos, tiene hijos únicos. Y cada uno es único, así el amor de Dios, el amor de una madre. La segunda lectura de la carta a los Hebreos nos fija la mirada en este sacerdocio de Cristo. Él es sacerdote y víctima. Sacerdote que ofrece, víctima que es ofrecida, y esta cruz se convierte en su altar. Dice que por esto no es incapaz Jesús de compadecerse de nuestras debilidades, precisamente porque ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. A veces que al encontrarnos con las pruebas de nuestra vida, incomprensiones, sufrimientos, todo tipo de obstáculos, pruebas, pues tenemos que mirar a Cristo. Y Él entonces nos enseña con su ejemplo en la pasión, su humildad silenciosa. De Él aprendemos, el Maestro. Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
cuando en su angustia fue escuchado. Y él era el Hijo. Presentó oraciones y súplicas a gritos y con lágrimas, el intercesor ante el Padre por nosotros. Curiosamente, dice, cuando en su angustia fue escuchado. Podríamos decir, pero no fue escuchado. El Padre no lo libró de la muerte. Sí fue escuchado, sí fue escuchado. Dios no le evitó la muerte, pero le escuchó a través de conferir después la vida, la resurrección. Dios muchas veces actúa en nuestra vida no como nosotros queremos, sino según el plan. Y ahí entra también la confianza, fiarnos de Él. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Así también nosotros. Por eso dice que se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. A través del sufrimiento nosotros aprendemos la fe, la obediencia de la fe, la confianza en Él. Acaba la liturgia de la palabra con el relato de la pasión según San Juan. Y ahí realmente tenemos que aprender realmente a ser actores, no espectadores. Identificarnos con ese Pedro que niega a Jesús, con esos discípulos que le abandonan en el momento en que más lo necesitan. Quizás con el discípulo amado, con Juan, con su madre, que permanece ahí a los pies de la cruz. Como nos dice el mismo San Juan, estaba ahí a los pies de la cruz, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, Stabat Mater, ¿no? Permanece en silencio, ofreciéndose y ofreciendo a su hijo. Un momento culminante en la lectura de esta pasión es el momento de la muerte de Jesús. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahí hacemos todos un momento de silencio, nos postramos adorando ese silencio sagrado, que es al mismo tiempo muerte de Cristo como vacío, pero es un silencio lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de amor, porque es su entrega radical, extrema por nosotros. San Juan hace la referencia, la cita al profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron, al que atravesaron. Esa es la referencia, es el punto, mirar a Cristo en la cruz, mirar ese costado. De ahí aprendemos precisamente a vivir también nosotros el valor de nuestra entrega, el valor de la cruz, el valor del sufrimiento, el valor del silencio. Tras la liturgia de la palabra del Viernes Santo tiene lugar la oración universal, en que como que pasamos por esa intención de la cruz las necesidades de todo el mundo, de toda la Iglesia, de sus pastores, de los más necesitados, de los que no creen en Él, de los enfermos, pasando después a la adoración de la cruz. Es el punto, podemos decir, pues más culminante de esta liturgia. Una adoración silenciosa, se va mostrando en la cruz, primero un brazo, luego otro, para después mostrar esa cruz ante la que nos acercamos todos para venerarla a través de un beso. Es entonces la centralidad de este día, la cruz, la adoración, tras la cual viene entonces la comunión eucarística que había sido consagrada el día anterior. Podemos decir que este día tiene su extensión, ahí en su silencio, podemos decir en su aparente vacío, en su luto silencioso, en el Sábado Santo, un día totalmente alitúrgico, pero que la costumbre y la tradición, sobre todo de estos últimos años, pues ha convertido como el día de la espera con María. Siempre el sábado es un día mariano y pues es lógico y bonito que precisamente vivamos este día de espera con María, la que mejor ha sabido vivir esta virtud de la esperanza, junto con su fe, su abandono de la fe y su amor, que la ha llevado hasta esa entrega con su Hijo en la cruz, hasta el punto que esa lanza que atraviesa el corazón de Cristo también atraviesa invisiblemente, místicamente, pero realmente el corazón de la Virgen María. Centralidad de la cruz. San Juan Pablo II, en el año 1984,
nos dejaba ese tesoro, ese precioso escrito sobre el dolor, la Salvifici Doloris, y entre tanta doctrina bellísima y profunda sobre este misterio del dolor, y digo bien porque es algo que podemos acercarnos a él, tratar de comprenderlo, es una gracia de Dios ya aceptarlo y ver en ello un medio de salvación de Dios para nuestra vida, pero como misterio pues no llegamos nunca a profundizarlo en su plenitud, en su saciedad. Él nos decía que sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad de Cristo. En definitiva, es un lazo que nos une a Cristo, que nos une a Él, y un medio para corredimir con Él. Significativamente, San Juan Pablo II escribía esto, pues poco después de haber sido atentado en la plaza de San Pedro, después de haber pasado un largo periodo y difícil y extremo periodo de convalecencia en un hospital y haber experimentado en carne propia pues precisamente estas heridas, este sufrimiento, esta enfermedad y este dolor en carne propia. Es como si el sufrimiento en general y también la enfermedad física, espiritual, moral, nos abriesen en la cruz entre nosotros y Jesús como un canal de comunicación especial. Somos particularmente sensibles a aquellos sufrimientos que hemos experimentado en carne propia. Somos capaces de comprender cuando una persona nos pide consejo, nos pide oraciones, nos cuenta simplemente para desahogarse sus penas, sus sufrimientos, sus pruebas. Cuando nosotros mismos hemos experimentado eso, como Cristo, Él sufrió todo como nosotros, excepto en el pecado, como hemos visto que nos recuerda la liturgia del Viernes Santo de la Carta a los Hebreos, pues igualmente nosotros nos hacemos particularmente sensibles a ese dolor. Esa cruz nos enseña, por lo tanto, la humildad, nos desestabiliza. Cuando nos sentimos precisamente fuertes, potentes, esa cruz en cualquiera de sus formas nos enseña la humildad. Junto con esa humildad viene la virtud de la confianza. La confianza. Es lícito, es legítimo que podamos pedir al Señor que nos libre de nuestra cruz. Y hay nueva referencia a Cristo en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De alguna manera nuestro instinto humano, nuestro instinto de conservación, nuestro miedo a sufrir, al dolor, nos hacen eso, instintivamente rechazar la cruz. Pero ahí entonces entra nuestra fe, que nos lleva a la conformidad con Él. Si es posible, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así le pedimos en el Padre Nuestro cada día al Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra oración en ese sentido tiene que ser sincera. Mi oración no es para cambiar el parecer de Dios, sino para conformar mi voluntad a la suya, no para que Él haga mi voluntad, sino yo a la suya. Por lo tanto, la cruz y la oración les lleva a esta confianza, a este abandono, como Cristo en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nos lleva también a la paciencia. El santo cura de Ars decía que 1 minuto de paciencia tiene más mérito a los ojos de Dios que 1000 años de penitencia. Por lo tanto, la paciencia en ese sufrimiento, no desesperar, es una grave tentación, la angustia, la ansiedad, la desesperación en el sufrimiento, y es el aspecto, podemos decir, también pedagógico de la cruz. Nos enseña ese saber esperar, la paciencia, y por lo tanto nos abre a la esperanza, sabiendo que ese sufrimiento, sea cual sea, de la naturaleza que sea, nunca se pierde. Cuando es ofrecido en esa confianza y en esa humildad a Dios, entra en el corazón de Dios directamente. Cuando vivimos estas actitudes de ofrecimiento, de confianza, de aceptación de nuestra cruz, como que Dios Padre al mirarnos ve una reproducción de su Hijo en la cruz y no puede quedar insensible. Es por eso que esa paciencia nos abre a la esperanza.
nunca se va a perder ese sufrimiento ofrecido. El corazón de Dios es como un banco. Si metemos dinero en un banco, pues podrá producir menos o más intereses, pero sabemos que no se va a perder y que va a aumentar su valor. Más tiempo lo tenemos y más, si es a plazo fijo, más intereses va a producir. Y es más, Dios nos promete unos intereses que nadie ofrece, el 100 por 1, el 100 por 1. Junto con esta esperanza, entonces, está pues la caridad. Ahí particularmente cuando quizás más bien nos convertimos en cireneos de la cruz de otros. De repente sentimos que, pues bien, nuestra cruz es pesada, pero podemos pues también arrimar el hombro a las cargas de los otros, sufrimiento de los otros, acompañamiento de enfermedad. Es entonces cuando además se convierte en caridad, una cruz compartida. Esa esperanza, unida a la fe de la confianza, se convierte en caridad. Y así todo unido entonces a la cruz de Cristo y bañados por su sangre, nos convertimos en instrumentos no solamente para la salvación de nuestra propia alma, sino también en canal de gracia y salvación que recibimos por medio de la sangre de Cristo para ser también fuente, medio, instrumento de salvación para todos los hombres. Eso nos demuestra entonces que esa Pascua, que este Viernes Santo, no solamente servirá para nuestro propio provecho, sino que unidos a Cristo somos también como ese Juan, esa Virgen María a los pies de la cruz, que unidos a Cristo se convierten en medio canal de salvación para todos los hombres. Grave responsabilidad, gran misión, gran misterio de amor de Dios para con nosotros. Vivámoslo intensamente.